En este video tengo una invitada muy especial que es muchas cosas en nuestra iglesia. Ella canta, ella predica, ella va a misiones, hace un montón de cosas. Es mi buena amiga Estefanía Chacón. Estefanía, muchas gracias por aceptar compartir con nosotros en Dancing Words. Ella tiene un testimonio bellísimo de redención, de segundas oportunidades que yo ya no podía esperar para compartir contigo. Así que, bueno, vamos a empezar. Estefanía, si bien recuerdo correctamente la historia, y tú me dirás si no es así, tú naciste en un hogar cristiano, ¿cierto? Sí, correcto. Es decir, a ti siempre te llevaron a la iglesia, te enseñaron los 10 mandamientos, Moisés y Daniel en el pozo de los leones y todas estas cosas. Y siempre te instruyeron en los caminos que nosotros conocemos del Señor, que los caminos correctos. Pero sé que en un punto del camino llega esa etapa en la que no puedo seguir con la fe que me heredaron mis padres, sino que yo tengo que decidir realmente cuál es el camino para mí. Cuando tú llegaste a esta etapa, ¿cómo fue y qué decisiones comenzaste a tomar en el camino? Ok. Primeramente, gracias Nata por esta invitación y es una bendición para mí poder hablar a otros sobre esto. Bueno, sí, como tú decías, yo nací en un hogar cristiano, literalmente a mí, mi mamá me tuvo dentro de la iglesia y no solamente dentro de la iglesia, sino que también estudié en un colegio cristiano, toda mi vida, desde preescolar hasta bachillerato. Pero fue justo en el punto donde entré a la universidad que hubo un choque para mí, porque estaba acostumbrada a todas las historias, a orar, a compartir con personas, como decir, de mi mismo mundo, cristiana. Y cuando yo llego a la universidad, para mí fue un choque ver, incluso, yo siempre lo cuento, a una persona de mi misma edad, en ese tiempo, 16 años, fumando. Para mí eso fue un choque. Y fue ahí justo en ese punto donde yo dije, donde se empezó a probar mi fe. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué decisiones voy a tomar? ¿Con quién voy a estar? Ahí justo en ese momento, cuando entro a la universidad, en esa etapa universitaria, es que surge eso. Comencé a tener amistades, obviamente no eran cristianos, algunos de ellos fumaban, y empezaron a surgir las llamadas salidas nocturnas, donde, bueno, quédate a dormir en mi casa, me decían mis amigas, y empezaron a invitarme a discotecas, a sitios nocturnos, y yo al principio lo veía como algo que nunca había experimentado y que no, por ir una sola vez o dos veces no haría ningún daño, no tendría nada que ver. Y a partir de ahí, en esas visitas empezó todo, en esas visitas a esos sitios nocturnos empezó todo. ¿Y cómo te sentías? O sea, porque probablemente estabas haciendo cosas que a lo mejor en la iglesia quizás no era lo que más hacían, estabas como incursionando en cosas que de pronto en una oportunidad te dijeron no hagas esto, pero ¿te sentías bien al principio o cómo fue la evolución? Me sentía de cierta forma, aunque suene un poco loco, me sentía con cierta libertad, porque yo sentía que estaba en una burbuja, pero cuando salía a esos lugares, salía con mis amigas, yo sentía como que por esos ciertos minutos, ciertas horas, yo me sentía libre, pero al mismo tiempo, o sea, era como dos cosas en uno, era como una cierta libertad, la estoy pasando bien, me gusta, pero al mismo tiempo esto no es lo que me han enseñado, pero hasta ahora no veo que me haga ningún daño, así que no veo problema alguno. ¿Y cuándo comenzó a cambiar eso? Bueno, a raíz de que yo visitaba esos sitios nocturnos empezaron a surgir otras situaciones alrededor. No solo era que visitaba esos lugares, sino que empecé a tener problemas con el alcohol. Cosa que en mi familia había sucedido, y que yo había dicho nunca va a pasar conmigo, porque yo lo veía como había afectado a mi familia. Yo no quería, yo siempre dije no voy a hacer eso, pero en realidad me vi
cayendo justamente en esa posición. Empezaba, luego no era solamente las visitas, sino que empezaba a salir solamente para literalmente emborracharme. O sea, esa era la meta. Y no sé en qué momento pasó, pero esa era mi meta y mi manera de divertirme. Si no había alcohol, no servía de nada. O sea, era como que la íbamos a pasar mal. Y fue como yo sentí, siempre pongo ese ejemplo, que comienza como una bolita de nieve que va rodando y rodando y rodando y luego se convierte en algo tan grande que luego me vi involucrada, incluso empecé a fumar, cosas que yo también jamás en la vida pensé. Es más, yo le decía a mis amigos que eso era una tontería, que porque lo hacían, que yo estaba consciente de que afectaba a nuestro cuerpo, y bueno, yo que canto, también afecta a mis cuerdas vocales, pero yo, o sea, era como que estaba atrapada en ese mundo y cada cosa que hacía me hacía querer hacer otras cosas más. Y así empezó todo hasta que la bola de nieve se fue haciendo mucho más grande, muchísimo más grande. ¿Y Dios dónde estaba en todo esto? ¿Dónde, en tu mente o cuando en las decisiones que tomabas, dónde lo veías a él? Lo que serviría para contar es que yo iba todos los domingos a la iglesia, sin falta. Y yo estaba en el ministerio de oración de mi iglesia. Yo estaba desde los 14 años. En ese momento yo tenía 17 y 18 años. Es decir, todavía estaba en el ministerio, seguía allí. Y para mí era una cierta lucha interna porque todos los sábados yo tenía que ir a ensayo y enfrentar el momento del devocional en el que yo me sentía mal porque sabía lo que había hecho el fin de semana o el viernes o durante la semana en la universidad o la semana anterior. Y el momento de devocional en la adoración era como una lucha interna, porque me sentía señalada, juzgada, aunque nadie allí supiera por lo que yo estuviese pasando, yo me sentía así. Ahora, Estefanía, yo creo que en todo este proceso, y supongo que todos llegamos a ese momento, quizás hubo una experiencia o un momento en tu vida en que tú dijiste, toqué fondo, ya esto está mal, ya no puedo seguir diciendo o pretendiendo que esto me hace sentir bien, que lo que estoy haciendo es correcto. No sé si hubo en tu vida algún momento en particular que tú recuerdes y digas, estoy mal. Bueno, esta etapa en la que yo viví fueron aproximadamente 6 años, y creo que fue como al 5.º año de estar en todo este movimiento en el que estaba, que fue como yo lo digo, ¿no? Una bola de nieve que fue creciendo y creciendo y creciendo. Yo me vi incluso probando droga, que también eso es algo que había afectado a mi familia, y jamás en la vida yo también pensaba probarlas, porque fue una de las cosas que afectó a una de mis hermanas muy fuerte, y casi ella perdió su vida por eso, y yo decía, no, jamás, pero son cosas que te atrapan, y aunque no lo vi como un vicio, porque le tenía como que respeto a eso, a las drogas, pero sí llegué a consumir varias veces, y es tanto así, mira la locura en la que estaba, que mis amigos, que no eran cristianos, ellos estaban preocupados por mí, me decían, Estefanía, o sea, ya yo creo que esto está saliendo de control, se está saliendo de tus manos, yo creo que tienes que bajarle 2 o tranquilizarte en las cosas. Pero yo sentía como que yo estaba en libertad y yo tenía ese tiempo de libertad y yo quería hacer todo lo que no había hecho en ese tiempo, en el momento en que yo salía, en el momento en que yo estaba en esos sitios. Y empecé también, todo ese tiempo fue una mentira a mis padres para poder salir, porque ellos me cuidaban mucho,
mentira en la iglesia, mentira a mis amigos, mentira en todos lados, y yo me creí esa mentira y así vivía. Entonces empecé a mentirle a mis amigos más allegados, y fue por una mentira, algo que ocurrió con una de mis amigas, que le hice mucho daño, incluso en ese momento esa mentira se descubre y fue tan fuerte para mí que yo intenté quitarme la vida en ese momento, por eso que hice, por una mentira. Y fue tanto el daño que hice que yo me sentía que la única manera de que me perdonaran, incluso Dios, una locura, era como que quitándome la vida. Que cuando yo estuviese muerta, ahí sí me iban a perdonar, pero el resto no me iban a perdonar porque yo lo había hecho y lo había hecho sabiendo pues, que estaba haciendo daño. Y fue justo en ese momento en el que me vi tan involucrada en mentiras, en drogas, en hacer daño. Eso empezó a hacer daño a otras personas. Me fui demasiado atrevida con la vida. Llegué a visitar sitios que no tenía que visitar, relacionarme con personas que no tenía que relacionarme. Yo me veía literalmente cansada. Ese fue mi punto más bajo. Yo dije, ya no aguanto. O sea, es como caer 7 veces sobre una rodilla raspada. Ya la 7ª vez no vas a aguantar el dolor. Fue justo ahí, ya cuando mis amigos estaban preocupados, cuando hice eso 2 veces a mis amistades, cuando ya veía que todo se me estaba saliendo de las manos, que todo era fracaso, todo era tristeza, que había entregado mi corazón a una persona en una relación que me pintó todo tan hermoso, y de verdad entregué mi corazón, todo lo que yo tenía, y no valió de nada. Lo pisoteó. Fue ahí en ese punto. Bueno, y en ese punto, a pesar de que era muy difícil y a pesar de que parecía que todo estaba perdido, Dios encontró la manera de conseguir a Estefanía. Si de alguna manera te sientes identificada con esta parte de la historia, puedas también conocer la parte de la restauración que vamos a conocer en el próximo video de Dancing Words. Para saber cuándo sale ese video, puedes suscribirte y luego darle al botón de la campanita, así te va a llegar una notificación con la segunda parte de esta historia. Recuerda que también me consigues en Instagram, Facebook y Twitter. Nos vemos pronto.